Amados, estamos con la serie sobre la oración y esta es la parte número 6 de esta serie y estamos llevando un título que se llama ¿Cómo orar de manera efectiva? Y hemos visto dos partes. Entre ellas, amados, la primera que fue la que nos tardamos más tiempo a explicarla, que fue un servicio completo, un sermón completo sobre... Primero decíamos que es necesario tener un corazón libre de ofensas. Entonces, para que Dios escuche la oración, es importante que usted no tenga resentimiento con nadie. Que tenga un corazón libre o un corazón, como dice la Biblia, limpio. Entonces, eso lo vimos a profundidad. También el domingo pasado veíamos que es necesario orar con fe en la palabra de Dios. Con fe en Dios y su palabra. Luego que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Siempre que ore, hay que hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado, en el nombre de Jesús te pedimos. Entonces, y luego orar conforme a la voluntad de Dios. No todas las oraciones es la voluntad de Dios, pero ya explicamos sobre eso. También estar en la voluntad de Dios. Eso tiene que ver que la vida de uno tiene que estar acorde a lo que Dios me está diciendo de la manera como debo de vivir. Y también orar con perseverancia. Es decir, que no agarre la oración allá de vez en cuando ora por esa petición, sino que tiene que ser constantemente, hay que decirle a Dios por esas peticiones que tenemos. Y número 7, tener compasión por los necesitados. Entonces, esa es otra de los principios básicos o importantes para que nuestras oraciones sean de manera eficaz. Y hoy vamos a ver los últimos tres de este tema. ¿Cómo orar, amados, para que Dios responda, para que nuestras oraciones sean efectivas? Vamos con la número 8, orar con humildad y arrepentimiento. Y ese es un texto que usted lo conoce, segundo de Crónicas 7:14. Lo puede buscar en su Biblia, si no se lo ponen también en pantalla. Mire lo que dice ahí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, yo sé que usted conoce este versículo, pero le pongo en contexto. En el capítulo 6 encontramos nosotros a Salomón que hace oración a Dios. Todo el capítulo 6 dice, si viniese peste, viniere mortandad, viniere guerra, usted va a encontrar eso. Salomón le dice, si tu pueblo se humilla y si tu pueblo se arrepiente, tú oirás desde los cielos. Ahí se lo dejo de tarea en segundo de Crónicas capítulo 6. Esto fue cuando Salomón dedicó el templo. Entonces le estaba diciendo, Señor, yo quiero que en este lugar tú puedas oír la oración de tu pueblo. Y en base precisamente a esa oración de Salomón, Dios trae una respuesta. Y en este capítulo 7, versículo 14, Dios dice lo siguiente, cómo Él va a escuchar la oración. Primero, Él dice, si se humillare mi pueblo. Ahora, fíjese bien que es importante que cuando oremos, reconozcamos que tenemos que tener una actitud correcta. Y la palabra aquí humillar viene del hebreo que significa primeramente doblar la rodilla, luego humillar, derribar, quebrantar, someter. Implica reconocer que no somos absolutamente suficientes y que hemos fallado. Es decir que cuando uno ora a Dios, tiene que haber un corazón arrepentido, humillarse. Entonces, así que Salomón dice que es necesario humillarse. Y ya le dije, hay personas, fíjese bien, uno puede humillarse delante de Dios y a veces Dios tiene que humillar a las personas. Entonces es mejor que uno se humille y no que Dios lo humille, porque eso sí es grave. Dios tiene que quebrantar.
Por eso es importante cómo nosotros debemos hacerlo de buena voluntad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios demanda, humillarse. Ahora, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, fíjese bien, luego dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. Y luego dice: y oraren. La palabra orar en el hebreo acá viene de una palabra que se llama palal, y significa interceder, suplicar, hacer oración, pedir, rogar y suplicar. Entonces, la palabra orar tiene varios significados, como ya se los mencioné. Entonces, orar a Dios es precisamente reconocer que todo depende de Él, que nuestra vida depende de Él, que Él tiene el control y que Él tiene el poder para obrar en nosotros. Entonces, mire, nos acercamos a Él, por supuesto, como nuestro Padre que es, pero como hijos también Dios demanda de nosotros. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Pero luego dice: y buscar en mi rostro. La palabra acá habla de una relación profunda. Rostro en el hebreo significa literalmente su cara, su presencia. Entonces, cuando dice rostro, es como presentarse ante Él y decirle: Dios, esta es mi situación. Pero no nos acercamos a Dios solo para pedir, sino para estar delante de Él. Es decir que, por ejemplo, le comento, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ¿sabía usted que ellos no le pedían a Dios? Porque Dios estaba ahí. De hecho, Dios venía y los visitaba en el huerto. Y ellos hablaban con Dios. Entonces, óigame, orar no es necesariamente solo para pedir, es para estar con Dios también. Es decir, yo quiero estar con Dios, no porque necesito, sino porque es importante estar en su presencia. Por supuesto, mientras estemos en esta tierra, todos necesitamos de Dios. Ahora, así que sigamos con el texto. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y esta parte es bien importante, porque la palabra convertirse en el hebreo significa volverse, dar media vuelta. La idea es de volver al punto de partida. Habla de arrepentirse, cambiar, quebrantar, recapacitar, restaurar. Todo eso significa la palabra arrepentir. Si se arrepintiere, ¿ve? O como dice ahí, se convirtieren de sus malos caminos. Óigame, todos en determinado momento podemos desviarnos del camino. Es decir, vivir conforme nuestra voluntad y no conforme la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es arrepentirnos, es volvernos. Entonces, cuando una persona se convierte, es decir, deja su vida que está llevando y comienza a hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir de que si hay algo en mi vida que yo estoy haciendo y que Dios sabe que eso no está correcto, lo que necesito es volverme a Dios, es arrepentirme, es dejar la vida que estoy llevando y comenzar a vivir esa vida que Dios demanda. Porque si no, la oración tendrá un estorbo, que es lo que estoy haciendo. Por eso es que Dios manda que la persona se arrepienta. Si usted se da cuenta, el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve usted el mensaje de Jesucristo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, que los fariseos le dijeron: le hemos hallado en el propio lecho del adulterio. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Después de todo, como usted ya sabe la historia, le dijo: ¿y dónde están los que te acusan?
no te condenaron. Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Tenés que arrepentirte. ¿Se da cuenta? Entonces, porque uno puede pensar que esto de arrepentirse es solo en el Antiguo Testamento. No, esto tiene aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios manda que las personas dejen su vida de pecado y se conviertan a Él. Es decir, se vuelvan a Él. Entonces, arrepentirse, ya dije que es importante, o convertirse. Las dos palabras, arrepentirse y convertirse, tiene que ver con lo mismo. Es decir, dar media vuelta, dejar de estar haciendo lo que estábamos haciendo y comenzar a hacer lo que agrada a Dios. Entonces, porque si no, eso será un obstáculo para la oración. Es más, hay personas que como viven una vida pecaminosa, dejan de orar. ¿Por qué? Porque el diablo los acusa, le dice, mira, si sos un pecador, estás así. Entonces, ¿qué hace la persona? Como le dije en cierta ocasión, hace lo que Adán y Eva hicieron. Se fueron a esconder, en vez de venir arrepentidos delante del Señor. Así que, amados, por eso es que Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Entonces Dios demanda que nosotros nos arrepintamos, que nos convirtamos. De hecho, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así que si uno quiere que Dios escuche las oraciones, es necesario arreglar nuestro caminar. ¿Ve? Dios en verdad no va a perdonar a alguien si no se arrepiente. Por ejemplo, alguien puede ir donde el sacerdote y confesar el pecado y decirle, mire, he pecado esto, he hecho esto, pero Dios no le va a perdonar. Aunque el hombre le perdone, Dios no lo perdona. ¿Por qué? Porque no es la confesión nada más, es el deseo de cambiar y dejar de hacer lo que está haciendo. Óigame bien, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Por ejemplo, usted ve a Judas cuando entregó a Jesús, vino, óigame, al templo y tiró las monedas, las 30 piezas de plata, arrepentido por lo que había hecho. Pero la palabra y arrepentido no es en el sentido de que, Señor, perdóname, sino es, qué bárbaro lo que hice, ¿verdad? Pero había un remordimiento y no le pidió perdón a Dios. Entonces note, remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, porque el arrepentimiento me lleva hacia Dios y a confesar el pecado. Así que es necesario pedirle a Dios perdón y examinar nuestro corazón y confesar cualquier pecado para que así nuestras oraciones sean escuchadas. Un caso que usted conoce del Antiguo Testamento es cuando Dios mandó a Jonás a que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? No era arrepiéntase, era de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y óigame, pasó 3 días predicando el mismo mensaje. Eso era todo el mensaje. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el rey? Llamar a todos a que ayunaran y confesaran sus pecados. ¿Sabe que todo el pueblo, hasta los niños, ayunaron? 3 días. Era en señal de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios? Dios los libró de lo que había dicho. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Entonces, el arrepentimiento trae un cambio y trae restauración y sobre todo la respuesta de Dios. Así que, si usted ve entonces, dice, yo perdonaré sus pecados. ¿Cuándo Dios perdona el pecado? Cuando hay un arrepentimiento. Y luego de eso dice, y sanaré su tierra. Aquí la palabra sanar implica restaurar lo dañado, ya sea el clima, la agricultura, la economía o incluso la salud.
Entonces Dios se compromete que cuando la persona busca el rostro, se arrepiente, se vuelve de sus malos caminos, entonces Dios está atento para escuchar la oración y hacer lo que la persona le está pidiendo. ¿Ve? Entonces, así que el punto número 8 tiene que ver con que la persona se vuelva a Dios para que así Dios pueda escuchar su oración. Y vamos con el número 9, porque solo son 10 que tengo. El cuidado también con la autojusticia y el orgullo a la hora de orar. Y este ejemplo, usted lo conoce, está en el Nuevo Testamento, Lucas 18, del 9 al 14. Mire lo que dice este pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Note bien que esto lo habló Jesús. Oiga, aquellos que confiaban que eran justos. En otras palabras, hay personas que creen que son santos. Es decir, que no han cometido pecado, que no fallan. Y entonces por eso dijo esta parábola. Ahora, no te dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, recordemos acá que los fariseos eran las personas que se creían santos. De hecho, fariseo tiene que ver con que son apartados. Entonces, ellos se creían, amados, que como las personas justos, las personas que cumplían la ley, que estaban en la voluntad de Dios y que los demás eran pecadores. Pero ellos se consideraban muy santos. Entonces note, fueron 2 personas. ¿Quién? El fariseo, aquel que guardaba la ley, se supone, y el otro que era publicano. ¿Quién era el publicano? Era un cobrador de impuestos. A estos los tenían como traidores. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma. Y además de eso, ellos, por ejemplo, si tenían que cobrar un denario, por ejemplo, al mes, por cada casa, ellos le cobraban 2 denarios y se quedaban uno con ellos. Y por eso se hacían de dinero. Entonces, vea usted que Jesús pone el ejemplo de uno muy pecador y del otro que ante los ojos del público eran personas santas. Ellos suben al templo a orar, pero mire lo que sigue. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, note una cosa. Habían 2 posturas. Este estaba en pie. No es que sea malo orar en pie, sino aquí está diciendo cuál era la postura de cada uno al momento de orar. Este estaba en pie y dice que oraba consigo mismo. Es decir, es como que usted comience a hablar. Hay personas que hablan solos, van caminando y van hablando solos, ¿no? Entonces, algo así, ¿verdad? Orando, pero como platicando con él mismo. Diciendo, mire, es que yo soy así. Entonces, note, mire cuál era la oración de este fariseo. Oiga, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo? Ladrones, injustos, adúlteros. Y oiga, mire, ni aún como este publicano. Eso estaba serio, ¿no? Fíjese bien, él estaba diciendo al Señor, gracias porque en verdad yo soy una persona muy correcta, muy cumplidora de la ley, una persona muy consagrada. Pero además de eso, menospreciaba a aquel que estaba allá, en un rincón, en una esquina. Entonces, vea usted que es importante, amado, la manera en que nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque si alguien lo que hace comienza a jactarse, comienza a echarse flores a sí mismo, es que yo soy excelente. Entonces, pero no solo se jactaba eso se llama tu justicia. Como a muchas personas que yo algunas veces les hablaba de Cristo, ellos decían, no, si yo no soy tan pecador. No, si yo no soy malo, me decían algunos.
porque para ellos malo es matar y robar. Entonces, era así, esa persona que se consideraba mejor que los demás. Note que el propósito de la parábola era para aquellos que tenían autojusticia y juzgaban a otro. Y estaba juzgando a aquella otra persona. Por eso, amados, uno no puede juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida que medís, seréis medidos. Y con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Nosotros no somos jueces de nadie. Entonces no podemos juzgar la vida de otra persona. Porque cuando usted juzga la vida de otra persona, se pone como un juez. Y Dios a nadie, dijo Jesús, había puesto como juez en la tierra. Entonces, él oraba consigo mismo, decía: Señor, no te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos, ni aún como este publicano. Y mire, ¿qué más? Ayuno 2 veces a la semana. Este nos gana a todos quizás aquí, ¿verdad? Oiga, o sea que una persona bien consagrada, ¿no? 2 veces a la semana. Cuando yo estaba joven ayunaba 2 veces a la semana, ¿sabía usted? Entonces, pero mire, doy, ¿qué dice? Diezmos de todo lo que gano. Oye, un gran cristianazo, ¿no? ¿Qué le parece? Ayunaba 2 veces a la semana y daba los diezmos, no de algunas cosas, no, de todo lo que ganaba. Ahora, ¿qué ve usted en la oración de este hombre? Autojusticia y orgullo. Ahora, la pregunta: ¿qué le dijo a Dios él? No, él estaba diciendo lo que él era, que era bueno, que era un buen cristiano, que era generoso y que era una persona muy correcta delante de Dios. Ahora, veamos el siguiente. Mas el publicano, esta es la oración del otro, del pecador. Oiga, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera vino aquí al frente, aquel que se vino al frente, ¿verdad? Oiga, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. De ahí es que viene eso, ¿verdad? De por mi culpa y por mi gran culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que se golpeaba el pecho. Así que deje de golpearse el pecho, hermano. Oiga, dice, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa era la oración de él. Él no estaba señalando al fariseo, no estaba pensando cómo oraban los demás, cómo eran los demás. Él venía delante de Dios y reconocía su pecado, reconocía su condición. Entonces, ahí ve los 2 tipos de oraciones. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Véalo, la siguiente. Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado. Hoy, ¿por qué descendió a su casa justificado? Porque quien lo justificó fue Dios, no él. Mientras que el primero se estaba justificando a sí mismo. Entonces dice: antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le parece? Entonces, amados, quiere decir que una persona puede orar y salir de la misma manera como oró. No pasó nada, Dios no escuchó nada. Mientras que otro puede orar y salir, digo, gracias a Dios, ¿verdad? Libre de toda culpa, libre de el orgullo. Entonces, por eso es importante que en este punto número 9, que hay que tener cuidado con la autojusticia y el orgullo cuando oramos. Porque Dios no va a escuchar a alguien que es orgulloso o que se crea pues que es mejor que los demás. De hecho, el salmista dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Salmo 51, 17. Entonces, amados,
Todos fallamos. Pero Dios no nos manda a condenemos a los demás y nos autojustifiquemos nosotros. Porque todos fallamos a Dios. Y por eso es que dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. Ahora bien, entonces, este es un ejemplo del Nuevo Testamento de cómo uno debe de orar. Y el número 10, con este finalizo, porque dije que son 9 principios para que nuestras oraciones sean de manera efectiva. Este número 10 es orar en el Espíritu. Mire lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Note bien acá que el apóstol Pablo está diciendo que esta manera de orar tiene gran efectividad. Primero dice que uno no sabe orar como conviene. En otras palabras, hay cosas que Dios sabe la manera en que debemos orar y tal vez uno no la sabe cómo hacerlo. Por eso dice que hay que orar en el Espíritu. Entonces, en este caso estamos hablando de permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra oración. Pero no solo lo dice este texto, mire lo que habla Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Oiga, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora note que en este texto dice que hay que orar por todos los santos, es decir, todos los creyentes. Por eso es que la oración no tiene que enfocar solo en mí y en mi familia, sino también por los hermanos, por la iglesia, por los misioneros, por etcétera, etcétera. Ahora, pero ¿a qué me quiero referir en esta parte? Donde dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu entonces? ¿Qué es orar en el Espíritu? Volvamos a Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecible. La pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu intercede por nosotros? ¿Será que el Espíritu Santo está en el cielo orando por nosotros? Eso no es lo que dice la Biblia. El único que intercede en el cielo por nosotros es Jesucristo. Entonces, y el Espíritu está en la tierra, pero también está en la vida de cada creyente. Entonces, ¿cómo es posible que oremos en el Espíritu? Pero note, dice con gemidos indecibles. ¿De qué se trata? ¿Ha usted orado alguna vez con gemidos indecibles? ¿De qué quiere decir orar con gemidos indecibles? Es decir, que no se pueden explicar. Pues bueno, en la Biblia la oración en el Espíritu se refiere a dos cosas. Y esto quiero que se lo aprenda muy bien y que quede claro en esta mañana. Primero, orar en el Espíritu, según la Biblia, lo primero es orar en otras lenguas. Mire lo que dice 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Mire, capítulo 14 de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de cómo deben de usarse los dones espirituales. Y uno de ellos es aquí el que habla en lenguas. No te dice lengua extraña. ¿De qué es lengua extraña? Es decir, en otro idioma o dialecto. O incluso, como dice en el capítulo 13, lenguas angelicales. Entonces, fíjese bien, dice que si alguien habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿De qué se trata orar entonces en lengua extraña? Que yo no entiendo lo que hablé. Es decir, si usted, por ejemplo, tuviese don de lenguas, pero no sabe lo que habló, esa es lengua extraña. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Pedir en oración que Dios nos dé la interpretación. Y óigame,
Yo he explicado en esto algunas veces. Hay personas que pueden hablar en lengua y otras personas tienen interpretación de lenguas. Pero no me voy a enfocar en ese punto. Veamos lo que sigue. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿cuál es la lengua desconocida? Es la lengua extraña. Es decir, es otro idioma que uno no conoce. ¿Qué pasa cuando oro así? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo así? Es decir, que si alguien oró en lenguas, puede orar, pero como no entiende lo que está hablando, usted se quedó nulo en lo que dijo, porque no sabe lo que dijo. Pero mire el siguiente versículo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Que hay que orar de las dos maneras. Uno, en el espíritu, es decir, que usted no sabe lo que está hablando, pero a lo mejor está hablando, como dice el mismo apóstol, misterios, ¿ve? Pero está siendo guiado por el espíritu cuando está hablando en otras lenguas. Entonces, orar en el espíritu, pero orar en el entendimiento. ¿Qué es orar en el entendimiento? Es decir, que yo sé por qué estoy orando. Es decir, tengo quizás una lista de peticiones o necesidades por las cuales estoy orando. Así que la primera, óigame bien, orar en el espíritu es algo que el apóstol Pablo dice cómo es que se tiene que hacer. Ahora bien, veamos, amados, también que Judas dice sobre orar en el espíritu. Judas, el versículo 20. Judas 20, mire lo que dice. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando, ¿cómo? En el Espíritu Santo. Ahora bien, no te dice orando en el Espíritu Santo. Es lo mismo que les acabo de decir de lo que el apóstol Pablo dice, orar en el Espíritu. Ahora bien, como dije, hay dos maneras entonces de orar. Uno, orar en el Espíritu, que es hablar en otras lenguas, pero la segunda forma que habla de orar en el Espíritu es siendo guiados por el Espíritu, sin que usted hable en lengua. Porque puede ser, usted me diga, mire pastor, pero yo no tengo el don de lengua. Pero, oiga, se puede orar en el Espíritu. ¿Cómo? Es una oración ferviente guiada por el Espíritu Santo. Es decir, orar desde el corazón. Amados, no solo de nuestra necesidad. Aquí habla de permitir que el Espíritu inspire, dirija y perfeccione nuestra oración. Entonces, una oración intensa, pues, es cuando usted abre su corazón, no está pendiente si le mandaron un mensaje, no está pendiente, no, es que usted ora de manera ferviente. Esa también es una oración en el Espíritu, donde las palabras fluyen, pues. Porque cuando uno ora más carnalmente, gran sueño, está pensando en otras cosas y que voy a cenar, si es de noche, ¿verdad? Si es en la mañana, usted está orando, pero ¿qué voy a llevar de desayuno? ¿Cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y para el almuerzo. Y usted está orando. Esa es una oración en el Espíritu. Entonces, oración en el Espíritu es como una entrega total. Y que el Espíritu Santo ponga palabras en su boca. Y entonces usted fluye con palabras. Y usted hasta después se puede mirar, hey, ¿qué oración que hice? ¿Verdad? Pero es porque el Espíritu Santo le inspiró. El Espíritu Santo puso palabras. Esa es la otra manera de orar. Que las oraciones sean efectivas. Entonces, ¿qué es lo que concluyo con esto? Que necesitamos, amados, nosotros ser personas que somos, que amamos allí orar de manera intensa, de manera ferviente, y de esa forma el Espíritu Santo nos guía para que oremos de una manera eficaz. Así que concluyo entonces en esta mañana. ¿Cómo podemos orar de manera eficaz o de manera efectiva? Bueno,
lo repito para que se acuerde ustedes, amados, de estos principios. Primero, es necesario tener un corazón libre de ofensas, porque si no, esas oraciones tendrán estorbo. Número 2, orar con fe en Dios y su palabra. Porque la Biblia dice que el que duda es como las ondas del mar, que van de aquí para allá. Y luego, orar en el nombre de Jesús. Número 4, orar conforme la voluntad de Dios. Es decir, que Dios quiere ayudarme y darme lo que yo estoy pidiendo. Y número 5, estar en la voluntad de Dios. Es decir, vivir esa vida que Dios demanda de mí. Número 6, orar con perseverancia. No hay que desmayar, hay que ser persistente, y pusimos un ejemplo de eso. Luego, tener compasión por los necesitados. Y número 8, orar con humildad y arrepentimiento. Número 9, entonces, decimos que es el cuidado con la autojusticia y el orgullo. No podemos llegar delante de Dios creyendo que somos unas grandes personas cuando Dios conoce nuestro corazón. Y por último, orar en el Espíritu. Es pedir, o es que dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, por nuestra boca. Cuando hablamos y nos humillamos delante de Dios, entonces el Espíritu Santo va a poner palabras y palabras. Cuando usted, amados, está orando y a los 10 minutos le terminaron las palabras, es que pues es la carne la que está orando. Pero tenemos que permitir al Espíritu Santo. Recuerde que Él mora dentro de nosotros para orar de una manera efectiva. Así que, amados, estos son los 10 principios para tener una oración que en verdad sea eficaz. Ahora, puede saber de esa manera por qué es que usted dice: mire, ¿por qué yo oro y Dios no me escucha? ¿Y por qué oro y Dios no me responde? Alguna de esas razones puede ser. Algo está fallando y que necesitamos arreglar. Primero, el llamado de Dios es que todos oremos. Pero lo segundo es que tratemos de vivir en su voluntad. Y de esa manera, amados, le aseguro, la respuesta va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Dios es veraz. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. De tal manera que si Él ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Entonces, ¿qué peticiones, qué necesidades tiene usted? La respuesta Dios la tiene, amado. Dios está en los cielos, pero Él hace milagros aquí en la tierra. Él responde a los que le buscan, y a los que le buscan de veras, dice la Biblia. Así que no piense, amados, que Dios tiene gente favorita. No, Dios en verdad está atento a las oraciones de aquellos que le buscan de corazón. Pero es importante entonces que Dios avale mi manera de vivir. ¿Para qué? Para que así, amados, sus oraciones no tengan tropiezo. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.